Bienvenidos una vez más a un episodio más de Texans, crianza de hormigas. Estoy muy emocionado, últimamente me emociono muy seguido con este canal porque otra vez tenemos un hormiguero. Me encanta hacer hormigueros, como me encanta criar, pero cuando se fusiona, es decir, cuando logro hacer un hormiguero y logran caer allí unas hormiguitas precisas para ese hormiguero, me siento muy emocionado. Y me valí de este desafío. Es un desafío que hicimos con otros canales. Quiero mencionarlos, aquí los tengo anotados para no ir a meter la pata. Somos en total 8 canales que estamos haciendo un desafío de un hormiguero de yeso. Y quiero enviar un saludo y de paso invitarlos a que al final de este video se enganchen, por favor, para ver las otras propuestas. Todos son hormigueros de yeso. Tenemos a Dalton de Dalton Hormigas, Fabián de Dalton Hormigas, Carlos de Angel Spain, Dani de La Vida de las Hormigas, Javi, el famoso Capitán América, Ant-Mérica, en su Capicar. Ay Dios. Rocío de La Bichoteca, nuestro querido, apreciado Carlitos de Rock Ants. Un abrazo para ti, mi hermano. Lo tenemos de vuelta con todo recargado, reloaded. Y tenemos a Moni de Animalets y Animalón. Todos hemos decidido hacer un desafío donde hagamos un hormiguero de yeso con cosas que tenemos a la mano en la casa. Y yo dije, bueno, voy a aprovechar, quiero hacer un hormiguero para una especie que necesito, de la cual no he hablado porque la tuve ahí casi que con pinzas. Sufrí mucho en los últimos 2 años con Pogonomyrmex. Y finalmente tengo una colonia, una y media. Hay otra que está bien quedadita, pero tengo una que logró salir adelante. Y dije, vamos a hacer un hormiguero. Pensé en la arquitectura de los hormigueros en la naturaleza. Traté de investigar, de pensar un poco. Nuevamente lo que siempre digo, observar no es solamente observar lo que hay en la naturaleza, sino observar lo que otros han investigado. Y el sentido común, colocarle un poquito de cerebro al asunto, conectar ideas, escuchar a otros, ser humilde y escuchar a otros. Al final hice un hormiguero que tiene solo 3 cámaras, bastante distanciadas, tratando de copiar en pequeña escala, reproducir lo que sucede en la naturaleza. Una cámara con mucha humedad para la cría joven. Cuando hablamos de cría joven, larvas, huevos. La reina, la cámara de fecundación. Una segunda cámara un poco más distante, más seca para las semillas, y una cámara superior donde a veces ellas colocan las pupas o donde regulan la temperatura con piedrecillas. Eso lo hacen tanto en las primeras cámaras de arriba como en la parte de encima del hormiguero. Si ustedes han investigado un poco, los hormigueros de Pogonomyrmex tienen esa peculiaridad. Ellas pelan, limpian toda la vegetación alrededor de la entrada del hormiguero y empiezan a traer piedrecillas que las colocan como paneles solares para recoger la temperatura y que esa parte del hormiguero sea bastante caliente, mientras que otras son mucho más frescas, pasando por secas para las semillas y muy húmedas para la cría joven, que como ya sabemos muchas hormigas, y Pogonomyrmex no es la excepción, este género, en las etapas tempranas de la cría, ellas aún no han desarrollado los espiráculos, que es por donde respiran. Entonces se puede decir que respiran a través de la piel, o más bien necesitan mucha humedad para que pueda haber buena respiración por su exoesqueleto. En fin, sin más preámbulos, quiero que vean cómo desarrollé este hormiguero. Yo pensé en desarrollarlo y dije, simplemente las voy a poner ahí y que se muden con calma. Pero al final del video, cuando estaba editando esa parte del video, me di cuenta que había pasado algo sorprendente. Quédense hasta el final, el video está de rechupete. Espero lo disfruten, pásense por los canales de mis compañeros y nada, démosle paso a los clips. Ahora regreso. Como les dije, entonces este reto empieza con el papel de aluminio que furtivamente nos robamos de la cocina. Lo impregno con aceite desmoldante, aceite de cocina puede ser, y el
cosmetiquero, el envase de cosméticos que le había también hurtado a mi hija para hacer el hormiguero de arena de Aiton con molde de arena del desafío anterior, del reto anterior. Aquí le ponemos también aceite, ya lo tenemos listo. Y lo que voy a hacer a continuación es utilizar el aluminio haciendo unas figuras cóncavas como cavidades en la palma de mi mano con el aluminio. Eso nos va a permitir tener las cámaras. ¿Y por qué aluminio? Porque quise intentar algo nuevo. Noten, esa es la figura que hay que hacer. Quise intentar algo nuevo y también por la textura que me imaginé brindaría. Me adelanto y les cuento que hice, después de hacer este, quedé tan ilusionado que hice otro hormiguero todo en aluminio, toda la textura, en fin. Ese video lo subiré después para un hormiguero para Solenopsis. Aquí, ¿por qué dejé solo 3 cámaras tan separadas? Bueno, a lo largo del video les estaré mencionando y al final verán el por qué. Es más, al final del video vamos a tener una muy buena sorpresa. Pero dejé las 3 cámaras porque básicamente la arquitectura de los hormigueros de Pogonomyrmex es cámaras bastante separadas unas de otras. En especial la cámara que tiene humedad o las cámaras que tienen humedad, que usualmente van al fondo, están más separadas. Luego les explicaré por qué. Noten, aquí procedo a retirar el aluminio. Ya había vertido el yeso, coloqué la torre de agua y ahora empiezo a retirar el aluminio. Después de unos minutos retirándolo, procedo a colocar, ya queda limpio, coloco el acrílico, pego los imanes o los magnetos con pegante instantáneo y así queda la textura interior. Es una textura bastante fascinante, queda como tipo caverna, me pareció muy interesante. Y nuevamente con el cuchillo de la tía Carminia o de la tía Bertilda hacemos el agujero de entrada. Noten que los agujeros que conectan las cámaras tienen una inclinación. ¿Por qué? Bueno, así lo hacen ellas en la naturaleza. Ya no son hábiles trepadoras. Eso les facilita mucho la vida. Por algo lo hacen ellas en la naturaleza y lo que queremos, siempre saben ustedes que a mí me gusta tratar de emular lo que sucede en la naturaleza. ¿Qué hice? Agregué simplemente al bloque de yeso un par de tablitas que tenía para cada lado para darle una base y que quedara vertical, y este recipiente que puede ser reemplazado por un topper o un envase plástico acrílico que a veces tenemos en casa. Lo pegué y le puse una cama de yeso al área de forrajeo y le puse un poquito de arena para que se quedara pegada y diera una textura un poquito especial. Voy a colocar un poco de piedrecilla. Noten ustedes que previamente esterilicé para colocarlas adentro, porque Pogonomyrmex suele utilizar las piedritas alrededor de la entrada del nido para de esa manera capturar el calor del sol, ya que los hormigueros de Pogonomyrmex suelen tener en las cámaras superiores las pupas, en las cámaras medias las semillas lejos de la humedad, y en las cámaras bajas los huevos y la reina. Es lo que suele pasar. La estructura de la arquitectura de los nidos de Pogonomyrmex tiene esas características. Unas cámaras muy hacia la superficie para que el calor caliente la cría ya avanzada, y unas cámaras medias para que estén distantes de la humedad y no vayan a germinar las semillas. Y luego la humedad en la parte de abajo. Ellas cavan profundamente para llegar a la humedad que está bajo tierra. Entonces quise emular esto o eso aquí.
Este agujero que está acá es para por detrás meter el cable térmico, la punta del cable térmico, y poder suministrarle calor a esa área para que emule o imite las condiciones de los nidos de las Pogonomyrmex. Espero que ellas empiecen a colocar las piedritas aquí alrededor. Vamos a ver si eso sucede, para darles esa sensación de temperatura alta aquí con el cable. Entonces este es el hormiguero. Procederé a ponerle un poquito de aceite mineral con un hisopo, un poquito de aceite mineral como antifugas. Sabemos que Pogonomyrmex no es una gran escaladora, pero de todas maneras quiero tener esa prevención, así como permitir tener el área de forrajeo destapada todo el tiempo, porque los hormigueros de Pogonomyrmex también por su arquitectura suelen tener muy buena ventilación. Ellas se valen del gas carbónico, al igual que las ATA, el gas carbónico o el metano, perdón, que produce la basura, el excremento, etcétera, para variar la temperatura en el hormiguero. Entonces suelen necesitar una buena ventilación. Al tener este agujero acá y las micras de separación que produce un acrílico, como en este caso un acrílico separado por imanes, por magnetos, va a sellar bastante bien, pero va a dejar unas micras de separación todo el derredor para que haya una buena ventilación. Un tiraje que va a salir por acá, ya que el aire caliente estará en esta cámara. El aire caliente sube, tiende a subir, saldrá por el orificio de allá, y eso hará que haya un tiraje de aire frío que viene de abajo y aire húmedo que viene de abajo. Aunque son variaciones mínimas, tenemos la certeza de que funciona porque el aire caliente sube y jala el frío, y que es un modelo a pequeña escala de cómo sería la arquitectura de un nido de Pogonomyrmex. Vamos a proceder a poner la colonia adentro. Ya volvemos. Bien, como siempre, vamos a llenar la torre de agua. Procedo a ponerle humedad. No le pongo humedad antes porque como tengo que mover el hormiguero, no quiero que haya un derrame de agua y no quiero que el yeso se moje. Aquí traigo como por arte de magia su antiguo hogar, esa pequeña área de forrajeo con sus dos tubitos. En este primer tubo que vemos es donde originalmente ellas estaban. Les puse el otro porque este se estaba quedando sin humedad y lo puse pensando en que necesitaran de pronto mudarse o algo por el estilo. Sin embargo, pasó el tiempo y no se mudaron, entonces ya llegó la hora de hacer este hormiguero y vamos a pasar todo para esa nueva área de forrajeo. Quiero dejarlas allí, no tengo prisa de que se vayan a mudar, pero quiero que empiecen a familiarizarse con este nuevo área de forrajeo y pues que ellas decidan mudarse cuando les parezca bien. Le quité el plástico al segundo tubo porque ya no voy a necesitar que se muden ahí, sino que lo usen de bebedero. Y me aseguro de pasar un poquito de arena, y las hormigas que quedaron faltando las paso con esa cucharita y un poquito de arena y semillas también para que haya olores familiares en esa nueva área de forrajeo. Eso quizás les facilite un poquito no solo la mudanza, sino la adaptación, que no se sientan tan estresadas. Una vez pasadas todas, entonces agarré este pedacito de cartón o cartulina, la llaman en Colombia, negra, y la doblo en los bordecitos para que se quede allí como cubriendo el hormiguero. Ya queda listo este hormiguero, como les digo, esperemos, no tengo prisa, vamos a ver cuánto tardan en mudarse. ¿Cómo les pareció ese hormiguero? Quedó bueno, me gustó, estoy muy contento. Si esta es la primera vez que ves nuestro canal, al final del video les dejaré una lista de reproducción al lado derecho mío. Bueno,
Les dejaré una lista de reproducción y el botón de suscripción. La lista de reproducción tiene que ver con hormigueros hechos en Iton, que el principio es el mismo que con yeso, ya sea moldes de arena, en fin, hay muy buena información para que puedan observar. En la descripción del video dejaré los links de los videos de mis compañeros para que los vean. Por favor, pásense por sus canales, denles cariñito, díganles que vienen de parte mía para que les hagan un descuento. Y pues un hormiguero fantástico. Solo 3 cámaras, como les conté, por la razón que les conté. Y bueno, ya iba yo a terminar de editar todo. De hecho, hoy estoy editando. Y quise revisarlas y vi el resultado final de toda esta mudanza. Y me emocionó mucho. Y les voy a incluir ese clip ahora. Véanlo, por favor. Y ya regresamos para la despedida final. Gracias. Bueno, aquí tuve que meter esta información o este clip adicional, no lo pensaba meter, pero la noche en que estaba ya editando el video me encontré con esto. Miren esta belleza. Revisé los tubos, no había nada. Y tal como yo lo deseaba, bueno, la intuición creo que no falló. Primera cámara con humedad. La cría joven. Larvas comiéndose la mosca de fruta. Noten ustedes esa larva alimentándose de la mosquita de fruta. La reina también está comiendo mosca de fruta. En esa primera cámara donde hay más humedad está la cría más joven. Y cuánta emoción me dio ver en la segunda cámara, menos húmeda, tal como lo preveíamos, las semillas. Y en la cámara superior las piedritas que utilizarán para regular la temperatura. Y ahí vemos la puntica del cable térmico asomado en el agujero que dejamos para ese propósito. Creo que fue un hormiguero hermoso para una hermosa especie. Se vienen nuevos hormigueros, se vienen nuevas cosas. Bueno, ustedes ya saben cómo es. Las cosas no cambian, siguen por buen camino. Les dejo la lista de reproducción, curso de hormiguero en Iton, donde tienen todo lo relacionado a temas de hormigueros de este tipo. Es aplicable a yeso, a cemento, etc. El botón de suscripción. Gracias y feliz crianza de hormigas. Chao.